a ver quiénes están presentes, quiénes se irán incorporando después, Perfecto. para que vos hagas la apertura. Sí. Bueno, les doy la bienvenida a esta charla, a este diálogo acompañando a los educadores en tiempo de pandemia que realizamos junto a Silvia Pulpeiro. Un honor para mí que me haya invitado a compartir este espacio. Y les quiero contar que tenemos educadores de varios lugares, de Tigre, de aquí de Buenos Aires, varios de provincia de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, algunos docentes de Panamá, gente de Córdoba, de Entre Ríos, de La Pampa, de Mendoza, de Jujuy, de Córdoba y de Buenos Aires nuevamente. Así que bueno, somos varios, por el momento vamos a empezar la charla y se irán sumando a medida que puedan conectarse. Les vamos a pedir que tengan cerraditos los micrófonos, así nos escuchamos bien. Y luego del diálogo que vamos a hacer con Silvia, un intercambio, vamos a abrir al diálogo con ustedes para conocer estas experiencias que han tenido en este tiempo de pandemia. Tenemos un perrito que tiene ganas de participar. A ver si cierran los micrófonos. Perfecto, que quedemos Silvia y yo, así vamos intercambiando. Así que bueno, bienvenidas a todas. Creo que estaba César por ahí también. Si se unió, bienvenido también. Y bueno, Silvi, muchas gracias por la invitación y te cedo la palabra por el momento. Bueno, vamos a ver, yo tomo la palabra, pero quiero decir que en realidad no es una invitación que yo te hice, es un deseo a compartir. No sos una invitada, te aviso por las dudas si vos querías tomar el rol de la invitada, no. Sos una co-coordinadora y que además ha sido elegida porque nosotros hace muchos juntas en distintos formatos, en distintas situaciones, y la realidad es que en materia virtual yo soy una novata total, lo cual la vida me ha puesto a esta altura, en esta circunstancia de tener todo un desafío, y la realidad es que sin mi compañera no hubiera podido. Así que estamos como en una dependencia mutua y es un placer porque es rara la situación en la cual hemos discrepado en los distintos formatos en los que la vida nos puso juntas. Hemos coincidido siempre en las miradas, hemos coincidido siempre en los formatos y cuando no estábamos de acuerdo no ha sido difícil unificar las miradas, así que bueno, en lo que respecta a nuestra co-conducción, eso es el comienzo. A continuación yo quería decirles que cuando pensamos en esto, y tal como ustedes lo habrán recibido en la propuesta, habíamos puesto acompañando a los educadores. Y a mí en realidad yo sentí, porque de verdad, en mi caso concreto, es el primer año, voy a declarar la edad, porque de todas formas para mí es una alegría cumplir años, no me pesan. Yo ya llevo 6 décadas trabajando en educación, así concretamente con que ustedes podrán calcular. Y en esas 6 décadas y un poquito más, en realidad nunca dejé de trabajar, lo cual pensaba, es el primer año que yo no pude trabajar de la forma en que siempre lo hice, de maestra, de auxiliar, de directora, después en un jardín de infantes, de profesora en la facultad, después con mis propios grupos, en las invitaciones que fui recibiendo de mi país querido. Sé porque Laura nos compartió que hay muchas educadoras viniendo de distintas partes del país, y también tenemos un grupo muy lindo y muy nutrido de Panamá. A todas les doy la bienvenida, y realmente
siento bueno, que estamos tan acompañados de una manera diferente cuando en otros momentos era yo la que iba, trashumantemente me he conocido el país con mucha alegría, creo que todo el país lo he recorrido y también en muchos países de América tuve ese privilegio de ir itinerante y es la primera vez que siento que no pude en realidad conectarme, que estuve sin trabajo, pero en el sentido de la vivencia del trabajo, no estoy hablando en el nivel del desocupado, sino en el rol del que no puede conectarse con su público elegido, con su público de siempre. Y la verdad es que fue una sensación muy distinta. Creo que encontramos, gracias a Laura, este formato, esta manera de poder acompañarnos. Por eso cuando yo pensando había dicho, bueno, acompañando a los educadores, y le agrego ahora, y que ustedes me acompañen a mí o nos acompañen a nosotras, porque la realidad es la necesidad de sentirse de esta forma acompañada también, ¿no? De esta forma en un diálogo permanente, en un diálogo constante. Yo hace unos 4 o 5 años publiqué, ¿se escucha, Laurita? Creo que se está perdiendo, ¿no? No, no, pero se te escucha bien, no te preocupes, yo te aviso. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Bueno, yo te veo a vos quieta, No, pero no importa, no lo importa. importante es que se escuche. Ahora sí no se escucha. Silvia, ¿estás ahí? Hola, hola. Ahora sí te escuchamos. ¿Vos me estás escuchando? Sí, sí, por un momento te perdimos, pero ahora te estamos escuchando. Te llamo, Bueno, yo sí. no los veo, pero voy a seguir hablando. Seguí hablando. Explícame, Laura, si me escuchan. Sí, sí. Bueno, decía que en realidad yo hace uno, muy bien, hemos vuelto a la normalidad. Decía que hace unos 5 años publiqué el que iba a ser mi último libro, aparentemente creo que va a ser así, que yo quería ponerle La escuela está vieja. Y en realidad mis editoras no quisieron aceptar el título, me dijeron que no era un buen título poner que la escuela estaba vieja. Entonces, ese libro finalmente salió editado como La escuela de hoy, hace 5 años, entre la quietud y la turbulencia. Pero en el primer capítulo yo le puse La escuela está vieja. Es decir, que cumplí con mi compromiso de autora con las editoras, no le puse en el título que la escuela estaba vieja, pero se lo puse en el primer capítulo. Y esta era una vivencia que yo venía teniendo desde hace mucho tiempo, que la escuela tenía que cambiar y que la escuela tenía que cambiar muy profundamente. Como a mí siempre me interesó trabajar sobre el rol, yo pensaba que obviamente sobre los contenidos iba a ser más fácil cambiar porque ya se avanzaba el mundo nuevo, el mundo tecnológico, y los alumnos pueden encontrar los contenidos hoy en lugares muy diversos. Pero sí, como a mí me gustó de entrada especializarme en el rol de los educadores, yo pensaba que el que iba a tener que cambiar era el rol de los educadores. Y en rigor, bueno, esto, la pandemia le dio como un empujón inmenso porque un buen día nos encontramos que no era una opción. La escuela se cerró, es impresionante, todavía hoy, al cabo de 8 meses, cuando digo esto me parece muy fuerte decir que la escuela se cerró, que la escuela estaba cerrada,
en un primer momento y que hubo que inventar, hubo que crear rápidamente una escuela nueva. Y acá los educadores lo hicieron. La verdad que los educadores pusieron sus saberes, sus espíritus, sus vocaciones, su compañerismo, su sentido del servicio, de la educación como un servicio, y fueron inventando una escuela nueva. Y apareció una escuela nueva de la cual después podremos hablar un poco más. Pero la realidad es que, por un lado, en un principio todos estábamos asustados y yo diría que en el paso de los meses nos hemos dado cuenta que era posible llevar a cabo una escuela de este tipo en forma virtual, como ustedes la están capitaneando, digamos, como yo la estoy observando y participando en la medida de mi rol de asesora o de consultora, y que ha sido posible y que después habrá que evaluar. Después habrá que evaluar si esta escuela nueva que está surgiendo vino para quedarse, si vino para quedarse una parte y otra parte no quedarse. ¿Qué sucedió? De todo esto vamos a ir intercambiando, pero te quiero un poco darle entrada, Laurita, que vos compartas un poco esta mirada o estas novedades de la escuela de hoy, ¿no? Y después vamos agregando algunos datos más. ¿Qué nos pasó? ¿No? De repente veníamos hace unos años, yo que vengo trabajando en TIC, veníamos peleando con la tecnología, ¿no? Que era bueno que entrara a la escuela, que era bueno que los docentes se animen a usarla, a incorporarla y tengan en cuenta lo que los alumnos tenían en su mano, ¿no? Tan poderoso como un celular y con tanto potencial para el trabajo educativo. Y veníamos peleando que sí, que no, que había que reglamentarlo, que en esta escuela no, y de repente no nos quedó otra, ¿no? La escuela se cerró, no nos quedó otra que dejar de pelear con la tecnología y amigarnos con ella, porque la tecnología empezó a ser la escuela, ¿no? Por lo menos el espacio ese donde se desarrolla la escuela. Y por allá por el 2001, Burbules y Callister decían que la tecnología no era solo un conjunto de herramientas, sino también un entorno donde se producen interacciones humanas. Y eso creo que quedó totalmente evidenciado en este año, cuando no nos quedó otra que tomar lo que teníamos a mano, la compu, la netbook, el celu, y empezar a relacionarnos de esa forma, a buscar cuáles eran las distintas opciones que podían llevarse adelante desde cada institución, ¿no? Porque cada institución tuvo que buscar su forma. Dentro de cada institución creo que también para cada grupo hubo que adaptar cómo llevar adelante la enseñanza, pero creo que quedó muy claro que la tecnología es un espacio donde suceden cosas, donde se desarrolla la cultura y las interacciones humanas. Y esta tecnología que nosotros usamos y que empezamos a usar, no solo es usada por nosotros, sino que también nos usa a nosotros y nos modifica y nosotros la modificamos. Por lo cual es muy importante estar atentos a estos desarrollos que se fueron dando, ¿no? A estos procesos en los que la tecnología se fue metiendo en esta interacción, enseñanza, aprendizaje, de qué forma para estar abiertos a estos nuevos contenidos y valores que surgen en esta relación de la tecnología y la enseñanza, o las personas y la tecnología, que siempre es bilateral. Así que bueno, esto es un poco lo que pasó, ¿no? De repente dejamos de pelear con la tecnología porque la necesitamos y no nos quedó otra que implementarla, y hasta en educación inicial, ¿no?
no sé, yo que soy especialista en TICs, nunca me hubiera imaginado que íbamos a desarrollar educación inicial desde la distancia, y acá estamos, con 8 o 9 meses de educación a distancia para los más chiquitos también. Y creo que con muy buenos resultados, por lo menos en cuanto a que continuamos con los vínculos y pudimos llevar adelante aprendiendo esta nueva forma. Silvita. Sí, apareció en esta temporada, dentro de esta sorpresiva libertad que teníamos que estar creando apresuradamente contra reloj, formatos, apareció un elemento que eran los protocolos, que son los protocolos, que yo también los he rebautizado como protolocos, porque de alguna manera van cambiando también ellos. Digamos, el protocolo que uno suponía que nos iba a dar cierta estabilidad, también hemos comprobado que nos da una precariedad en cuanto a sostenerlo, porque un protocolo que es válido hoy, de pronto mañana ya no es válido y se renueva, de manera que el protocolo tampoco es garantía. Pero a mí me lleva a recordar esta etapa a mi maestro Fernando Ulloa, de cuando yo estudiaba Ciencias de la Educación en la universidad, y es un maestro que me ha marcado muy profundamente con todo su trabajo sobre las instituciones, que yo he elegido como mi tema permanente, ¿no? Los roles, los grupos, las instituciones. Y él hablaba de una expresión que cuando éramos alumnas, y él lo mencionaba, nos producía una cierta inquietud, que era la encerrona trágica, ¿no? Entonces era un hombre bastante llamativo, importante, y todos pensábamos cómo sería la tragedia. Y en realidad la tragedia era el cambio y era el movimiento. Y la encerrona trágica, relacionada con el cambio, tal como era, bueno, las instituciones que han surgido para producir ciertas funciones, en rigor, están disfuncionando. Por ejemplo, nos daba el caso de los hospitales, que hoy en día se ve con más claridad todavía de cuando él nos lo enseñaba, que están creados para curar. De pronto hoy externalizan rápidamente, les dan salida rápidamente a los pacientes cuando están en condiciones para que no se enfermen en el hospital, para que no se enfermen en el sanatorio. Es decir, que el hospital cura, pero enferma. Y yendo para atrás y para adelante todo el tiempo, usando este concepto de la encerrona trágica, yo lo asociaba a la escuela, porque la escuela, que es un lugar elegido para la enseñanza, básicamente, obviamente para el dúo o la fusión de enseñar y aprender, en rigor nos ha puesto a los enseñantes en el lugar de los aprendizajes, o de los aprendedores, de los aprendices, mejor dicho, y a los que enseñábamos nos ha puesto en el lugar de los aprendices, y en realidad a los aprendices los ha puesto en el lugar de los enseñantes, porque en rigor hubo que usar tecnología, como decía Laura recién, hubo que usar recursos que en mi caso concreto particularmente yo no manejo. Yo me contento con manejar un poco de movimiento, mímica y palabra, nada más. Entonces, de pronto no tuve que ponerme a aprender estas nuevas formas, a ensayar, a ensayo y error, y a que me ayudaran los que eran o son mis alumnos. Entonces, este cambio de rol tiene también su precio, tiene sus alegrías, tiene sus desvelos, pero ahí está la encerrona trágica. Cuando un buen día dijimos, bueno, las escuelas están cerradas, yo nunca había visto las escuelas cerradas. En rigor, yo que como ya les cuento traigo la voz del pasado, me tocó vivir en los años cuando yo me estaba recibiendo de maestra la epidemia de polio, de poliomielitis. No era una pandemia,
fue una epidemia en nuestro país y además era una epidemia que nos aterraba a los jóvenes. Yo en aquel entonces era una joven estudiante, porque los que se enfermaban eran justamente los púberes, los adolescentes y los jóvenes. Y además era una epidemia letal. Hubo muchos fallecimientos, particularmente yo recuerdo que una compañera mía de aula falleció en esa epidemia de polio. Entonces, eso era una epidemia y tuvo un principio y una duración relativamente corta, que no recuerdo muy bien, pero fueron apenas un par de meses, calculo, no más que eso. Si llegó a eso, rápidamente aparecieron después las vacunas, apareció la contención, la hospitalización. Bueno, fue muy traumático, pero fue muy corto. Y obviamente no se interrumpieron las clases, nunca se interrumpieron las clases. Yo creo que en mi experiencia me animo a decir que este es el primer año que las escuelas estuvieron cerradas. Y esa sensación de escuela cerrada, para mí, que no he dejado ningún año de estar en las escuelas, estos escasos intentos de conexiones a distancia y por otros medios han sido una conexión extraescolar, o la escuela se ha ido a otros lugares, a otros espacios diferentes que tenemos que aprender, que tenemos que ir incorporando. A ver, Laurita, te dejo en tus reflexiones al respecto. Interfiriendo. Bueno, yo la verdad es que no estoy de acuerdo, Silvia, en que las escuelas están cerradas. Las escuelas están abiertas, de otra forma. Están cerrados los edificios donde funcionaban las escuelas. Voy a hacer una aclaración. Yo hice perdón, Laurita, quiero dejar esto en claro. Yo ya sé que las escuelas hoy están abiertas. Yo me referí históricamente al impacto que a mí me provocó en el comienzo de la pandemia, el saber que las escuelas estaban cerradas. Las escuelas, pensá que se fueron abriendo. Siguen cerrados los edificios, a esto voy, ¿no? Siguen cerrados los edificios. Me refiero a eso, y la escuela se trasladó, gracias a Dios, a otro lugar, que si no estuviera a esta altura la tecnología, hubiera sido realmente todo un año sin escuelas. Pero bueno, se cambiaron los roles, como decía Silvia, ¿no? De repente el docente entró a la casa de la familia entró a la casa del docente, la familia empezó a ser educador y acompañar lo que el docente pedía. Y creo que hubo ahí un movimiento también, ¿no? En el contrato familia-escuela, una nueva mirada de la familia hacia el docente, de revalorización, ¿no? De cuando se terminó el susto de lo que pasaba y nos pudimos acomodar, de revalorización de este rol, de estar con los chicos todos los días, en casa, sin saber cómo seguía, trabajando con los chicos adentro. Y bueno, hubo que acomodarse, docentes que empezaron a ser docentes a distancia y docentes de sus hijos, y familias que, bueno, dejaban entrar a esos docentes a través de la pantalla para poder seguir acompañando y que los chicos puedan continuar aprendiendo. Así que creo que fue un desdibujar y reacomodar de roles y también de contextos, ¿no? Los contextos empezaron a ser porosos y empezaron a romperse estos límites de los que hablamos generalmente desde las TICs, ¿no? Normalmente tenemos un contexto social, dentro de ese contexto social tenemos un contexto escolar que funciona y tiene muchas características de esta sociedad, y generalmente hablábamos de un contexto digital que se iba metiendo por algunos poros de cada uno de esos contextos. En el escolar es como que en los poros estaban un poco más cerrados, y de repente este contexto abarcó todo, ¿no? Impregnó a todos los otros contextos y necesitaron de lo digital para seguir funcionando. Se desdibujaron los límites, ¿no? ¿Dónde se aprende hoy? ¿Dónde se enseña? Bueno, esto es algo que, perdón sí, la interrupción,
para que sea puntual a este punto exacto que estás tocando, que ahí es donde yo sentí que la escuela no estaba, porque la escuela en su traslado dejó de ser la escuela, a ver, para expresarme con un poco más de claridad, nunca dejó de ser la escuela, pero pasó de ser anfitriona a ser, digamos, huésped. La albergó en un principio, ¿no? Al día de hoy esto ya lentamente se va recobrando, pero en un principio pasó a ser albergada por la familia y de hecho perdió esa universalidad que tiene la escuela como institución a la que todos vamos desde distintos hogares, con distintos recursos, públicos y privados. La Sí, que marca que todos los que están en el aula o los que están en ese momento congregados son iguales y están respondiendo a la coordinación de uno o de varios educadores. Y al ser la escuela, en este caso, en los primeros momentos, la anfitriona, se dieron diferencias de casas donde no había recursos tecnológicos, donde no todos los chicos se podían conectar, donde los padres empezaron a ser coeducadores y trataban de entrometerse había intromisiones de tipo doméstico o de tipo también pedagógico, más que las que habitualmente se dan cuando las escuelas están en su funcionamiento normal, ¿no? Yo me refería a que creo que hubo, digamos, en esta escuela que hay que reinventar, hubo una preocupación muy puesta, obviamente, que así debe ser, en los contenidos, en que los chicos no perdieran los contenidos de los aprendizajes, pero hubo menos cuidado, y es lógico, no es una crítica, era lo que era posible, y menos atención en la comunicación y en los grupos, que yo creo que son la riqueza de las escuelas, ¿no? La posibilidad de que en la escuela los chicos intercambian no solo contenidos relativos a los aprendizajes, sino se comunican como jóvenes, como niños, como personas, sus inquietudes, sus alegrías, sus tristezas, sus opiniones, y también de alguna manera se configuran grupos, mientras que en esta nueva escuela, en relación con la grupalidad, hubo también carencias, hubo dificultades para trabajar sobre las dinámicas grupales, como hacen los educadores con sus grupos al mismo tiempo que están trabajando los contenidos, ¿no? Esta es la parte que yo siento que se perdió más en esta nueva escolaridad o escolarización semidomiciliaria, semi-presencial ahora en las escuelas, afortunadamente, ¿no? El edificio escuela es más que un edificio, es un símbolo de una grupalidad contenida donde todos son iguales, ¿no? Y son tratados como iguales y comparten, más allá de los contenidos de los aprendizajes, una vida grupal que para mí es esencial y que es la que este año quedó bastante desdibujada, bastante carente, ¿no? vos sabés, Silvita, que desde ese lugar que estás hablando, es verdad, hay muchas carencias en esto de la vinculación desde la tecnología, pero a nosotros nos pasó, y ahora voy a hablar desde la experiencia como coordinadora pedagógica en la institución donde trabajo, del nivel inicial, nos pasó que desde esta virtualidad, eh, con el tema de las docentes, hemos logrado reunirnos todos. Que siempre en la presencialidad era más complejo, ¿no? Cuando nos reuníamos con auxiliares, las docentes quedaban a cargo de los chicos, cuando nos reuníamos con las docentes, las auxiliares quedaban a cargo de los chicos, si hacías una reunión fuera de horario, algunas podían venir, otras no, las docentes especiales nunca podían estar presentes porque van a diferentes instituciones, y en este tiempo sí nos pasó que pudimos reunirnos todos.
que pudimos tener reuniones más distendidas, donde estuvieron las especiales, las auxiliares, las docentes, y todos pudimos compartir, aunque sea un ratito virtual, para vernos la cara, para dialogar. Y algo que nos llamó la atención en este tiempo es que muchas asperezas y situaciones que se daban en la presencialidad, ¿no? Rivalidades, entre comillas, fueron subsanadas en este tiempo. No sé si por la virtualidad, por ponernos todos la camiseta con un objetivo de ir hacia el mismo lugar, pero bueno, el equipo se fortaleció y yo creo que eso es importante, es algo para destacar de esta situación. Quizás no pasó en todas las instituciones, pero sí nos pasó a nosotros. Y otro tema es con las familias, ¿no? Las reuniones con las familias también, de que estén presentes la mayoría de las familias en las reuniones, distendido, padre y madre, compartiendo la pantalla, familias donde están separados, que estuvieran conectados desde distintos lugares, pero compartiendo este espacio de reunión para conocer cómo estábamos trabajando con los niños y con las niñas, y eso me pareció interesante. Nos ha pasado algo muy interesante, que es en una videoconferencia en una salita de 3 años, que en el momento que hacemos la actividad, una de las nenas, que los papás están separados, se conectan los dos, el que está con la nena y el que está sin la nena, que aprovecha para ver la situación y conectarse, para conocer qué es lo que está pasando en estas actividades escolares. Así que creo que, bueno, ¿no? Hay cosas que se pierden, hay cosas que se ganan, y creo que es importante a esta altura del año, cuando termine el ciclo lectivo, poder sentarnos a pensar con el equipo docente, bueno, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó desde marzo hasta ahora? ¿Cómo funcionamos? ¿Qué Esto resultó? yo, perdón que agregue Sí, a lo que yo mientras te escuchaba, yo tenía esta idea que lo que creo que va a ser indispensable, o por lo menos es como un consejo o una reflexión, que se evalúe antes de que el año termine, que se evalúe muy profundamente la experiencia, con mucho criterio formal, teórico y también emocional en ambos aspectos, ¿no? De la persona, porque de esa forma esa evaluación va a ser un insumo para la planificación de un nuevo año que no sabemos exactamente cómo será, ¿no? Porque yo creo que, bueno, efectivamente hubo pérdidas fuertes y grandes de cosas que a lo mejor ya no volverán, y hubo también ganancias de cosas que aparecieron nuevas y que serán fortalezas para trabajar a futuro, ¿no? Pero sí marco muy fuertemente la importancia de una evaluación muy exhaustiva, y tomada no como a ver, me estoy imaginando como completar un formulario, sino que sea producto de un trabajo tan profundo como fueron otros de los que se dieron a lo largo del año, el elaborar evaluaciones fuertes y evaluaciones sentidas en todos los aspectos, porque sobre esa evaluación se va a poder replanificar un nuevo año, ¿no? Que no podemos al día de hoy decir cómo será realmente. tal cual. Puede ser Sí. que volvamos a la presencialidad total, que volvamos en forma combinada o que continuemos en la virtualidad. Así que creo que es muy importante que podamos evaluar, ¿no? Qué sostener, eh, cada uno de estos escenarios posibles para el año próximo. Y pensarlo, ¿no? Laura, Sí, decime, disculpa, Mariela. disculpa, es maravilloso todo lo que están contando y no las quería cortar, pero Betsy me escribe que se desconectó y está tratando de entrar y le dice que no le permiten. Yo no Le tengo, sale la sala no disponible. no tengo la sala bloqueada, así que debería Ok, poder entrar. A ver. bueno, ¿Sabés que sí estaba bloqueada? Se ve que algo, cuando fui a cerrar a ya. Meli, decirle que ingrese ahora, que está desbloqueada. Gracias Eh, y disculpen la interrupción. no, por favor.
Les decía entonces que es importante esto, ¿no? Que pensemos en todos los escenarios posibles, hacer una evaluación exhaustiva, teniendo en cuenta a todos los componentes y a todos los integrantes de la comunidad educativa, para poder ir pensando en cada uno de los escenarios, qué sostener, qué no volver a hacer y qué podemos mejorar. Así que creo que eso es muy importante. En mi caso creo que podemos, no sé, estuve pensando algunas situaciones, ¿no? Y como les decía, yo creo que volvamos a la presencialidad total o no, a mí personalmente me gustaría continuar con estas reuniones docentes donde todos podemos estar conectados, eh, a las reuniones de padres donde todos podemos estar sin importar el horario o el espacio. Me parece interesante nuestra integración de coordinadoras de este espacio, porque lo que Laura dice yo lo suscribo. Es muy valioso poder seguir contando con esto nuevo que se ha incorporado. Y yo también tengo como una mirada un poco más, a lo mejor melancólica o nostálgica, pero esto tiene que ver con las vidas de cada una de las edades de cada una de nosotras dos, porque bien querría de alguna manera que se conservara la presencialidad, ¿no? Que no se perdiera, porque en la mirada, en las miradas, en las escuchas, en las palabras, que es distinto en este momento donde no nos podemos mirar pormenorizadamente, por lo menos a los ojos, donde nos estamos escuchando con dificultades tecnológicas, donde, digamos, podemos hablar poco o mucho según el tiempo que se nos marque y que los micrófonos no se desconecten, digamos, obviamente lo que Laura y yo representamos, estoy tomando más clara conciencia a cada momento, es el pasaje de una etapa a otra de la educación. Y bienvenido sea que la escuela no esté vieja como yo rezongaba. Ahora, cuando se pone tan nueva, a mí particularmente, que soy vieja, me preocupa que se ponga tan nueva. Y a lo mejor a los muy nuevos les preocupa que yo venga a decir lo importante que es la comunicación. Lo pongo en un plan así un poco cómico para disfrazar la melancolía o la tristeza que produce también el abandono de algunas prácticas que eran muy valiosas y la bienvenida a otras que también son muy valiosas. Pero bueno, es como el enfrentamiento de lo viejo y de lo nuevo, lo anterior y lo que hay que adoptar. Y en la claridad de que hay que adoptarlo porque sea por motivos de pandemia o porque es una nueva escuela, habrá que darle entrada a estos nuevos formatos, ¿no? Y todos tendremos que reaprender y todos también tendremos que despedirnos de algunos formatos que hemos vivido durante muchísimas décadas y a lo mejor rezongando porque no viniera una escuela nueva, como era mi caso. Ahora la escuela nueva ya está y yo no sé, de pronto, esta es una mirada un poco egoísta o individualista, a mí me sigue gustando mucho conversar, hablar, ver a las personas, darles un abrazo, y esto de alguna forma lo marco como ausente. Pero bueno, por eso marco que de alguna manera Laura y yo representamos dos universos que perfectamente se pueden integrar, pero que de un lado y de otro tenemos que hacer un movimiento para que eso se dé, ¿no? Yo no sé si habida cuenta del horario, podríamos abrir, Laura, no sé qué te parece, o si querés agregar alguna cosa más, las preguntas y la participación del grupo conectado. ¿Qué te parece? Sí, buenísimo. Solo le quería comentar que bueno, que entre estas cosas que había estado pensando, ¿no? De qué podemos recuperar de todo esto que nos pasó en este año, y toda esta virtualidad, de cuántos materiales hemos preparado para llegar a las familias y que eso no puede quedar
en la nebulosa, en la nada, ¿no? Creo que es un material muy rico para cuando volvamos, retomar y continuar trabajando. En el caso nuestro, por ejemplo, hicimos un recuento, vamos subiendo a YouTube lo que vamos compartiendo y armando listas y no sé, de repente se nos generaron 400 cuentos contados con la voz de la docente, con imágenes, con música y bueno, creo que este es un lindo repositorio que tenemos que retomar cuando volvemos y armarnos, ¿no? De una biblioteca digital, de todo este contenido para continuar trabajando y viendo cómo vamos incluyendo las TICs en la sala, en las aulas, de los diferentes niveles. Creo que es algo rico que tenemos que poder rescatar. Y bueno, sí, abramos a las preguntas. A ver, ¿quién quiere contarnos cómo transitó este tiempo y todo esto que estuvimos hablando, hacernos algún aporte? Si levantan la mano, yo las veo y les damos la palabra. Mariela, ¿querés hablar? Te obligué, Mariela. Ahí estaba levantando la mano A la ver. teacher Aimé. A ver, Me Aimé. pareció, ¿no? Aimé, ¿querías hablar? No, me ¿No? parece No, que se bueno, tocó la cara justo. me pareció a mí, bueno, no importa. Lo que quería decir primero, bueno, buenas tardes a todas. La verdad es un placer poder estar compartiendo este espacio junto a ustedes y junto al equipo de trabajo que tenemos acá en Panamá. Me resonó muchísimo esto que estaban contando ustedes de los vínculos, ¿no? Hay algo que vino a quebrar el vínculo presencial y esto que pasa mucho en el jardín de infantes, los abrazos, los besos, el afecto de la maestra, ese amor a borbotones que recibimos de los chicos que nos lo dan sin pedir nada a cambio. Y creo que nos hemos aprendido a vincular desde otro lugar. El vínculo no se perdió. Nos hemos aprendido a vincular desde la pantalla, pero a su vez a traspasarla. Es decir, poder llegar del otro lado y dar un abrazo, quizás no físicamente, pero quizás a través de una canción o de una dinámica que hace que los chicos del otro lado estén sumamente conectados con nosotras y entre ellos, aunque no estemos en la sala. Sin duda, todos preferimos estar en el espacio físico de la sala o del salón, como se le dice acá en Panamá, pero el vínculo se ha podido sostener gracias a la tecnología y creo que esto nos ha permitido mantener el deseo de aprender vivo en los chicos y de seguir aprendiendo nosotras como maestras, esto que decía Silvia, ¿no? Pasamos de ser las que enseñábamos a las que aprendíamos, aunque en realidad en preescolar y en nivel inicial, como se dice en Argentina, siempre estamos en un constante pivoteo de aprender, enseñar maestro y alumno, porque así es como se construye el aprendizaje. Entonces, no sé si es escuela vieja o escuela nueva o es una fusión de ambas escuelas, pero hemos aprendido a seguir vinculándonos, a seguir buscando recursos para poder llegar y estar presentes en la casa de cada uno de nuestros alumnos, en la casa de cada uno de nuestros compañeros de trabajo, porque también esto que decís vos, Laura, de que se unió mucho más el equipo de trabajo. La verdad que sí. La verdad que se han podido limar asperezas que por ahí, en un vínculo presencial uno puede ir trabajando, pero como que el hecho de estar en pandemia nos hace a todos igualmente vulnerables, porque somos seres humanos y porque nos tenemos que entender en la situación que a cada uno le toca vivir dentro de su dinámica y sus vínculos familiares, incluso con los padres. Al principio, acá en Panamá nos pasaba mucho esto de que los papás no nos entendían a nosotros y nosotros decíamos, pero ¿cómo no entienden? Pero claro, los papás no son maestros. Nosotras sí, pero entonces nos toca a nosotras como maestras ayudarlos a ellos a entender cómo es el proceso de aprendizaje de sus chiquitos y cómo ellos desde casa se convierten en nuestra mano derecha, porque fue literalmente así, para ayudar a que sus hijos continúen este aprendizaje. Y sin duda hemos necesitado de muchísima paciencia, de muchísima flexibilidad, de una adaptación súper heroica, diría yo, porque los cambios son constantes. Un día, como decía
Silvia, esto de los protocolos y los protolocos, me parece que ajusta muchísimo más el protoloco, porque unos días, el primer trimestre una cosa, el segundo trimestre otra, pero sin duda buscando en todo momento generar la mejor calidad de educación y de vínculo de parte de la escuela hacia la casa y de la casa hacia la escuela. Todos nos tuvimos que amoldar, todos tuvimos que trabajar esta sensación de empatía, de ponerte en los zapatos del otro, de entender y de trabajar en equipo. Silvia, ¿estás? Saben que me parece que se perdió Silvita. Sí, a mí la verdad es que me pasó esto que vos decís, el vínculo no se perdió, creo que se hizo muy fuerte desde otro lugar, aprendimos a comunicarnos desde otro lugar, ¿no? Con la mirada, con la familia al lado, tratando de recuperar la voz también de ese niño que con su familia al lado a veces costaba, ¿no? Porque antes de responder una pregunta miraba hacia el costado o lo balbuceaba para ver si le daban la palabra y estaba bien. Y creo bueno, que fuimos encontrando A la ver, forma Laura, de llegar. Silvi, ¿sí? te fuiste por un ¿He vuelto? ratito, volviste. Sí, no me fui, me llevaron. Te llevaron. Sí, me No llevó sé la tecnología. si llegaste a escuchar a Mariela un poco lo que contaba, esto de que ella sentía de que el vínculo no se había perdido, ¿no? No, yo cuando dije que me gustaría escucharlas, ahí se desconectó. Bueno, Marie, ¿querés contarle un poquito rápido? Sí, decía Silvia que me había quedado muy marcado esto que contabas No, de vos. pronto, sino que sigan haciendo sus agregados o sus preguntas, los que quieran participar para no perder el espacio. Relación. Sí, simplemente decirte que no siento que el vínculo se haya cortado, sino que este vínculo, hemos aprendido a vincularnos desde otro lugar, a seguir abrazando y a traspasar la pantalla, quizás no físicamente con el abrazo que estamos acostumbrados a darnos con los chicos en preescolar sobre todo, sino que ese abrazo se da a través de una canción, a través de una actividad o de dinámicas que generan ese sentimiento de pertenencia y de que estamos juntos aún a pesar de la distancia, ¿no? Y esto que mencionabas vos, Laura, también creo que los papás han aprendido a conectarse con sus niños interiores, porque si bien los chicos miraban hacia el costado buscando que los papás respondieran, también y muchísimas veces, y las maestras que trabajan en este maravilloso equipo de preescolar no me van a dejar mentir, muchas veces cuando vos a los nenes les pedís, vayan a buscar objetos de color rojo en casa, los primeros que salen corriendo son los papás. Así yo creo que ha habido una reconexión con su niño interior y con sus aprendizajes, ¿no? Sí, nos ha pasado a nosotros en salas de niños muy chiquitos, sala de 1, sala de 2, de que han armado unos escenarios lúdicos maravillosos para llevar adelante las propuestas que les enviábamos semanalmente y nos mandan fotos, videos y cosas. Cuando esos padres no podían parar 2 minutos a compartir con esos chicos, ¿no? Porque estaban 8 horas en el jardín y después compartían la cena, el baño y el sueño. Y hoy, bueno, esto los ha llevado a revincularse también, comparto. Me gustaría escuchar, ya que nadie levanta la mano, Silvia, yo le voy a invitar a la gente que conozco, que tengo más confianza para que hable. Anita, ahí te veo. ¿Querés contarnos desde el rol del profesor de un profesorado, cómo fue esto? A ver, tenés que habilitar tu micrófono, Ani. A ver. ¿A mí me habla? Sí, a vos, contanos tu experiencia. A ver si se escucha. Sí, se escucha, Ani. Yo hablaban de jardín, yo en realidad tengo experiencia en el profesorado. Entonces, todo esto, si bien nos movió totalmente, me parecía fantástico poder comunicarme con las alumnas, es más, que esperaban el día, semanalmente, que me comunicara con ellas.
y primero hacían un comentario y contaban alguna cosa que le pasaba. Hay muchas chicas que no son de la ciudad, que viajan, o sea, que antes viajaban y que ahora la pandemia las encerró acá en la ciudad. Yo vivo en una ciudad chica, relativamente chica, de 10.000 habitantes. Entonces, por ahí pasaban 3 o 4 o 5 meses sin ver al padre, padres, si bien son chicas del profesorado. ¿Se escucha así? Sí, O pongo ajá. Sí, sí. sí, Entonces, Yo te escucho, pero me parece la relación además humana, esta cuestión de escucharla porque extrañaban y decían grandes, y por ahí nosotros hicimos grupos de WhatsApp, entonces ellos estaban estudiando o armando un ejercicio y llamaban a ver si iban bien. Una cuestión, esta cuestión que emocionalmente me parece que se pudieron seguir uniendo, que por ahí uno en el aula la tiene un rato y la tiene como docente-alumno y no existe la emocionalidad. Y otra cosa que me pareció importantísimo y creo que lo valoraron tanto las alumnas como los docentes, más aún, el podernos escuchar, porque en las reuniones no podemos hablar todos juntos, habla uno por vez, y los demás estamos obligados a escuchar, y esto me pareció fantástico a mí. Me parece que nos dio lugar y el valor de la palabra a cada uno, y esta escucha activa que uno cuando tiene que opinar, agrega, no dice lo mismo, porque a veces contamos historias y se nos va el tiempo y no logramos valorar. Sí es verdad, nos costó, a la mayoría del profesorado nos costó mucho, más hay gente que por ahí no pudo manejar la tecnología. Yo estaba bastante negada porque soy bastante grandecita en todo esto. Y bueno, ahora me parece fantástico, me parece que los cambios que nos trajo yo agradezco a la pandemia con todas las cosas feas que nos trae, que nos dio la posibilidad a quienes somos del interior, que no tenemos cómo viajar o que no nos animamos a viajar a las grandes ciudades, la capacitación. Yo me he capacitado y Laura lo sabe porque la verdad que creo que estoy continuamente en todos en la mayoría de los cursos que se dan en el portal, me parece fantástico. Y por ahí darle la participación a los colegas que por ahí no conocían el portal. Acá hay una de las chicas que trabajaba conmigo, que no se pudo conectar, y le digo, bueno, venite a casa, y lo vemos desde casa, lo escuchamos. Así que la pandemia a mí me vino muy bien, a mí y a la educación, me parece. No sé si me iba a mí me adhiero a tu reflexión, porque tal vez esta situación no presencial nos obligó a darle a la comunicación una importancia que a lo mejor cuando tenemos todo muy allanado no le damos. Cuando yo te escuchaba hablar, decía, es verdad, uno realmente por los formatos, de alguna forma se conectó mucho más profundamente con el otro, en la escucha, en la palabra que uno seleccionaba para ser práctico, para llegar bien al otro, y a lo mejor esto es lo que tenemos que aprender a integrar, estos sistemas de cuando estamos todos juntos y cuando no podemos estar todos juntos, rescatar de cada formato lo mejor que el formato nos traiga, la posibilidad el deseo de escuchar al otro, porque vamos a ser sinceros, muchas veces en la grupalidad, en la comunicación, uno está diciendo, bueno, que este termine de hablar pronto para que le dé entrada al otro, digamos, sincerándonos, pero sin mostrar un mal desempeño, sino como en algo casi natural. Y ahora, en cambio, la palabra del otro, tan difícil de conseguir, tan especial, con un horario, con una escenografía teatral, digamos, que tiene que estar el aparato, que tiene que estar la luz, que tiene que estar el horario, que tiene que estar todo lo demás. Es como, muchas veces a mí me ha pasado en este tiempo decir, no te olvides que estamos con diferencia de horario, cosas que uno en otro momento no notaba. Entonces, creo que algo de la autenticidad de esa comunicación en la que nos metió el momento actual, tenemos que rescatarlo para siempre, con cualquier formato, ¿no? Como un compromiso de comunicación mucho mayor.
Totalmente de acuerdo, Silvi. ¿Alguien quiere hablar? Sí, O levanta la mano o habilita el micrófono. Sí, Ani. Bueno, vos sabés quién sos. Habilita. Soy Betsy. Betty. Bueno, Betsy, dale. algo súper importante que yo siento que ha sucedido a lo largo de este tiempo es que la relación del maestro con el papá y la mamá se ha estrechado y siento que los padres, cuando los niños vuelvan finalmente al colegio, van a darle un valor diferente al trabajo de nosotros los docentes, porque se han dado cuenta que no es algo fácil de hacer, no es, vamos, mandamos los niños y allá hay 2 maestras y eso es fácil, no. Ser educador, primero que todo, toma vocación, mucha organización, mucho amor, y a ver, al menos para mí, yo sentía al principio que daba como un open day, no uno, 5 open day diarios, que es una actividad que se hace en el colegio donde los papás vienen a la clase, y cada vez que venía esa actividad, yo como por 2 días antes de esa actividad en la escuela, me daba dolor de estómago, de los nervios, porque los papás iban a estar ahí, iban a escuchar, iban a vivir todo, yo decía que nada salga mal, que los niños se porten bien, pero ahora ya me siento como relajada alrededor de los padres, porque ya ellos también tienen rutinas, están organizados al igual que los niños. Antes querían hablar todos al mismo tiempo, abrían los micrófonos, hablaban por teléfono. Se han logrado tantas cosas. Y hoy tuve reuniones con 6 padres de familia diferentes y absolutamente todos sus comentarios fue, es maravilloso todo lo que se ha logrado a lo largo de estos meses, a pesar de la distancia y el corto tiempo de clase. Así que como maestros tenemos que darnos unos golpecitos de espalda porque ha sido difícil, pero lo hemos logrado. Todos. La verdad que me pongo muy contenta porque en los comentarios que vengo escuchando en estos encuentros y en general en el contacto con educadores, los rescates son mayoritariamente positivos. Yo creo que esta situación de emergencia de verdad nos convocó de una manera menos artificial y de una manera más comprometida, profunda. Por ejemplo, si uno se remite a todo lo que las maestras con mucho esfuerzo preparan para los encuentros, los festejos del día tal, del día cual, el número que hay que preparar, la danza que hay que ejecutar, la nota que hay que escribir, digamos, todo lo que, no, a ver, me parece que no es exactamente superficial o menos fundamental lo que eso representa, pero sí elude la profundidad del vínculo en sí. No sé si soy clara en lo que quiero decir. No es que esté de más que se hagan esos formatos, pero siempre y cuando que el vínculo sea profundo. Y lo que yo creo que se logró en esta emergencia donde no hubo tanto escenario, donde no hubo tanto festejo, sí se dio un vínculo mucho más profundo, un vínculo auténtico y algo así como un descubrimiento de decir, sin ustedes nosotros no hubiéramos podido trabajar con sus hijos. Y los padres agradecer que los maestros estuvieran todo el tiempo presentes, que los maestros no hubieran desaparecido, que la escuela, aún cerrada o no cerrada, virtual o realmente, siguiera funcionando. Me parece que fue un año para celebrar y descubrir la autenticidad del rol de los educadores, el verdadero formato del rol de los educadores y también de la familia y también de los chicos. Yo creo que en todo lo que yo voy escuchando y en lo que yo voy conversando conmigo misma, noto que son más los positivos que los negativos del tema de nuestro rol, ¿no? En este momento, realmente. ¿Alguien quiere tomar la palabra y contarnos experiencias? ¿A mí me escuchan? Sí, Alicia. Sí, sí. Mi nombre es Alicia. Sí, te escuchamos, Alicia, adelante. Yo en realidad entré mal, yo soy la que te llamé por teléfono porque yo nunca había usado el Messenger.
y entonces estuve buscando hasta último momento porque estaba desesperada para poder entrar. Y soy una discípula de Silvia Pulpeiro, así que Estoy viendo, te estoy viendo. ¿Me ves? Bueno, estuve en todo el encuentro, dije, bueno, me voy a animar porque además hay como varios micrófonos, ¿viste? Entonces decía, a ver, toco uno, toco el otro, porque ¿viste? No tenía mucha idea. Y hoy tenía reunión en la escuela con los directivos. Yo soy directora de un jardín cerca de San Fernando, y el otro día no pude venir porque se había llenado el cupo el lunes pasado, así que dije, bueno, no, nuestra experiencia también en general, lo que todas dijeron es lo que se da en casi todos los lugares. Y se trabajó mucho también en el sentido de esto que decían de la emocionalidad de las maestras, ¿no? De los grupos, que en realidad no se habla, que al estar, digamos, sin lo presencial, cuesta también el poder hablar de los miedos de ellas, ¿no? Porque también hoy empezó por primera vez los chicos de sexto grado y de sexto año, se tuvo que preparar todo el colegio para poder recibirlos, y fue como titánico el trabajo, y también el trabajo que se hizo con los maestros, que les da miedo salir a la calle, que tienen miedos que no pueden compartir demasiado, pero la verdad que salió re lindo, y también siento el tema de los papás, ¿no? Cómo los papás hasta redescubrieron a sus hijos y en sus casas, en lo cotidiano, en lo que son y en lo que son, como la pantalla. La pantalla también es parte, viste, cuando los papás muchas veces dicen, especialmente el periodo de adaptación, ay, me gustaría ser mosquito o mosca para saber qué está haciendo en este momento, en la adaptación, suponte, ¿no? Y creo que acá era estar directamente en la clase, y inclusive con esto que ustedes decían, el temor de las maestras, bueno, tengo que preparar esto, no me tengo que equivocar, no me tengo que olvidar, qué sé yo. Yo tengo muchas maestras jóvenes, pero tengo muchas maestras de mi edad. Yo soy una señora grande ya, pero y que me costó mucho, un poco coincido con Silvia, esto de la tecnología, ¿no? Pero como que el jardín se metió, la pantalla obligó a que los papás supieran qué grandes cosas hacen los chicos dentro de las salas, y que ellos no pueden ver a veces. Por ahí ven un acto, ven una, por ejemplo, una invitación, si se hace una escuela abierta, y bueno, todo eso es algo preparado, pero lo espontáneo que hacen los chicos también, creo que para ellos fue muy bueno la reconexión. Así que bueno, agradezco el poder haberme animado a abrir uno de los teléfonos, digamos, de micrófonos, porque no quería hacer papelones. Muy bien, lo lograste. Soy chocha, sí, gracias. Norma, vos querías hablar también, ¿no? Sí, quería también quizás la otra mirada, ¿no? Porque, bueno, escuchaba que quizás esas familias tuvieron la posibilidad de estar ante una pantalla, yo soy de Esteban Echeverría, y acá tenemos el inconveniente de que muchas familias no tenían acceso a la conectividad. Entonces, pensando en estos otros caminos y en estas otras alternativas, también nos sirvió las radios locales. Entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de enviar propuestas, juegos, literatura, y cómo eso también iba trascendiendo, porque, por ejemplo, tuve la posibilidad de que muchos relatos a los que le pude poner voz, de Marilena Walsh, de Laura de Betach, también se compartieron en Tandil. Entonces, un punto que realmente a mí me preocupaba, más allá de la falta de ese acceso a la conectividad, cuántos niños y niñas no estaban teniendo esa posibilidad de escuchar un relato en la voz de un educador, una educadora, ¿no? Que sabemos que no es solamente leer un texto, sino transmitir un mensaje, imaginar un escenario, personajes que se van sucediendo. Y fue realmente, bueno, muy gratificante desde ese lugar. Y también en relación a los profesorados, como decía la docente que trabaja así, también tuvimos la oportunidad de estar en entrevistas con un profesorado de estudiantes de música,
que en este contexto quizás tampoco podrían acercarse a cómo se trabaja en el nivel inicial. Y entonces desde nuestro lugar también podremos decir, difundir todo lo que hacemos desde nuestro nivel. Así que, como dice Silvia, bueno, hay muchas cosas que este formato nos ha facilitado y bueno, y ojalá que quede, ¿no? Esto de enriquecer las redes siempre con ese sentido de apertura, ¿no? Y Silvia me deja pensando un poco con esto de la escuela nueva, un poco eso de volver al origen, ¿no? Del nivel inicial, la escuela nueva, ¿no? Las ideas de Dewey, ya sea de la grupalidad, eso bueno, me llevo también un poco ahí a repensar cómo iremos formando esta nueva escuela nueva desde el nivel inicial, ¿no? Así que bueno, agradezco estar acá y un placer escuchar a docente, realmente me emociona, de Panamá, que jamás me hubiese imaginado. Es muy rico estos intercambios, así que bueno, gracias. Y Silvia también, que sigo, bueno, desde cuando estuve en el profesorado, así que una emoción. Abrazo a todas. Gracias, Norma. Muchas gracias. Silvi, estamos ya en las 7:05, ¿podés creerlo? Sí, cómo no, fue muy grato escucharlas y sería muy lindo, pero bueno, tenemos que adecuarnos a estos formatos también que nos marcan los límites de nuestro estar juntos. Esperamos ya el año prácticamente en lo que respecta al tema de la capacitación y a estos formatos se está terminando. Les deseamos, creo que me hago eco también de los deseos de Laura, que terminen este año tan difícil con toda felicidad, que se sientan contentas de haber sido tan productivas, tan flexibles realmente, de haber puesto el pecho a las contingencias, todo un desafío, y bueno, que esto nos sirva a todos como un insumo de aprendizaje y que algún día lo podamos recordar, no con, digamos, a lo mejor con un poco más de alegría, todo esto que hoy nos cuesta tanto o que nos ha conmovido, y que podamos seleccionar las cosas buenas que nos dejó o que nos deja, ¿no? Porque efectivamente toda crisis, de alguna manera, como dicen los chinos nos mandaron la pandemia, según parece, pero los chinos también nos acompañan con sus pensamientos. Y los chinos dicen que toda crisis es una oportunidad. Entonces, también tratemos de hacer de esto una oportunidad y que esta oportunidad nos sirva a todos. Así que bueno, en lo particular son mis deseos para todos ustedes y mi agradecimiento por haber compartido este espacio. Laurita, vos, tu cierre. Sí, un placer para mí compartir este espacio con vos, Silvi, y con todas las docentes que nos acompañan. Yo quisiera cerrar con algunos puntos pensando en la tecnología y la educación. Y nada, cuando hagamos esta evaluación de cierre de año, que tengan en cuenta que para que un cambio sea innovador no solo tiene que tener tecnología, sino también una pedagogía que acompañe, y que no es la misma pedagogía que veníamos haciendo en las aulas y en las salas, ¿no? Tenemos que repensar esta mirada para que realmente sea innovadora, y que la tecnología pudimos comprobar que no nos ha reemplazado, ¿no? Había un miedo muy grande, ¿no?, de que llegue la tecnología a la escuela y el docente, ¿qué hacemos, no? ¿Desaparece? No, la tecnología complementa, acompaña, nos abre otras posibilidades. Así que creo que, bueno, desde ahí tenemos que retomar todo lo que hemos trabajado este año para encontrar las ventajas de la tecnología, para cada una de las actividades, de las instituciones, de los grupos, que pueden no ser iguales para cada institución y para cada situación. Y como dice Spiegel, no se requiere de una reconversión tecnológica del docente, sino de su fortalecimiento como autor de su clase, revalorizando su saber y reivindicando su derecho a elegir sus herramientas de trabajo. Y el primer paso es lo que hicimos este año, ser usuarios. A partir de ahí empieza el camino a transitar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.
a todas y nos seguiremos encontrando nuevas propuestas, ¿no? Para el año próximo ya. Gracias. Abran los micrófonos, así la aplauda Silvia. ¡Que se escuche el aplauso! Muchas gracias. Les mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Sí, abrazo a todas. Muy linda. Que esto pase pronto y nos volvamos a encontrar cada una en sus lugares de trabajo también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Un gusto. Igualmente. Chao, Silvi. Ah, corto. Un placer, Silvia y Laura, a todas. Un placer para todas. Placer. Chao, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Adiós. Adiós. Chao, Alicia. Qué bueno que lograste conectarte. Gracias, Laura. Chao, Silvi. Gracias, Wally, un Panamá. besito. Besitos. Chao, Meli. Chao, bebé que estás ahí, que nos acompañó también. Ahí estaría. Siempre, todo el año.